De una parte, de manera directa, la pérdida de calidad en los servicios. Y de otra, como gran contradicción, el hecho de que no sea la Administración más cercana la que presta el servicio. Y por último, la cuestión tan traída y tan llevada, cuestión de los sueldos a alcaldes y concejales. O lo que es lo mismo, el árbol que no deja ver el bosque y ante el que de nuevo ofrezco datos. Queridos amigos, suprimir mancomunidades y entidades locales no llega al 1% del ahorro anunciado. Al 1%. Y ante eso digo que si el Gobierno suprime estos entes, que tiene rodillo parlamentario para hacerlo, pero si lo hace, por favor, que no utilice el argumento del ahorro, porque no es cierto, y que además valore los miles de puestos de trabajo que puede llevarse por delante. Más sensato será, y estoy totalmente de acuerdo, que todos estos entes, como todos los ayuntamientos y todas las instituciones públicas, se precie de serlo, estén obligados a presentar sus cuentas anuales a las cámaras de control dispuestas para ello en nuestras comunidades autónomas. Porque al igual que resulta insensato llevarse por delante sin ton ni son a mancomunidades y consorcios, también resulta aberrante la irresponsabilidad de no rendir cuentas. A aquellos que no lo hacen les invito a que hagan ese esfuerzo porque, como no nos gusta decir los pueblos, esto no es jauja. Y en cuanto a la supresión de sueldos de alcaldes y de concejales, tengo que decir que tampoco con esa medida se responde al criterio del ahorro. No, primero porque ya son menos del 80% de los cargos locales que no perciben remuneración, ya, si la ley. Y segundo porque ese gasto en el ahorro calculado total supone menos del 2% de la cifra que dicen que se dejará de gastar. Y ante esa tesitura cabe pensar que si no es por ahorro, otras intenciones puede haber detrás. O lo que es lo mismo, pareciera que si se quiere acabar con los alcaldes y concejales, con los políticos de cercanía, dejándolos sin un sueldo que les posibilite dedicarse íntegramente a la vida política. Pero incluso en ese propósito, la propuesta de la reforma hace aguas. Miren ustedes, en el propósito de limitar a alcaldes y concejales con derecho a retribuciones, la reforma local consigue justo lo contrario, es decir, aumentar los que tendrían derecho a sueldo. Y le hablaré para ello de la realidad que más conozco, que es la provincia de Sevilla. Aquí, sobre el terreno, nos hemos preocupado de contabilizar el número de concejales que actualmente reciben retribución por su trabajo y lo hemos comparado con lo que la reforma establece al respecto. Como saben, dependiendo del número de habitantes de cada localidad, el anteproyecto establece unos baremos con el número de cargos electos que pueden liberarse. Y tengo que decir que primero se cumple el vaticinio de que los grandes perdedores son los más pequeños, son los municipios más pequeños, porque de los 116 cargos electos que hay en pueblos de menos de 2.000 habitantes en la provincia, actualmente solo 17 tiene dedicación exclusiva, el 14,6%. Pues bien, con la reforma habría que dejarlo en 9, es decir, 9 de 116. O dicho de otra manera, los pequeños pierden. Sin embargo, en el otro extremo, el dato es curioso, porque el único ayuntamiento con más de 500.000 habitantes de la provincia sería el otro caso junto con los pequeños, que debería reducir concejales con dedicación exclusiva. Paradójicamente, el ayuntamiento de la ciudad tiene con dedicación exclusiva 29 cargos electos de los 33 que componen el plenario. 29 de 33. Es decir, casi el 88% del plenario, cuando con la nueva ley solo podría tener el 66%. Y ocurre eso en una institución donde, por cierto, se presume de recorte de gasto en este apartado. Pero salvando esas excepciones paradójicas, en el segundo caso, queridos amigos, la reforma produce el efecto contrario. En la mayoría de los casos, de manera generalizada, en municipios sevillanos entre 10.000 y 200.000 vecinos, la reforma abre la puerta a incorporar más concejales con dedicación exclusiva. Tan es así que si aplicamos la reforma local al conjunto de cargos electos de la provincia, descubrimos que con la nueva ley podrían aumentar en un 16,3% esos cargos con dedicación exclusiva en la provincia de Sevilla. Algo que, como comprenderéis y podréis imaginar,
está también fuera del sentido común, por lo que muestro mi desacuerdo con ese aumento, de igual forma que lo manifiesto ante la supresión del sueldo de esos alcaldes de los pequeños municipios que están codo con sus vecinos y vecinas. Incluso os invito a analizar cómo la reforma afectaría a la representatividad de mi propio partido en la provincia, para no citar a ninguno otro ni levantar suspicacias. Si lo hacemos, veremos cómo el PSOE podría tener hasta un 39% más con dedicación exclusiva aplicando la ley. Y tengo que decir que me opongo abiertamente, porque tan insensato es suprimir como incrementar sin ton ni son en este asunto. Así pues, datos y análisis como este nos llevan a pensar que necesitamos revisar despacio y con sensatez el anteproyecto de ley de reforma. Y permítanme, como se suele decir, otra maldad. Porque junto a la incongruencia que sería con una ley que viene a recortar el hecho de aumentar con los cargos con dedicación exclusiva, cabe una segunda lectura, quizá aún más perversa, si la tomamos como intencionada. Según se mire, quizás haya también en la reforma cierta intención de eliminar la representatividad política en las zonas rurales o pequeños municipios. ¿Por qué? Pues vuelvo a dar ejemplos. Y utilizo para ello el mapa local de la provincia de Sevilla. En nuestra provincia, el 70% de los municipios menores de 5.000 habitantes están gobernados por el Partido Socialista, el 15% por Izquierda Unida y el 10% por el Partido Andalucista. Y por el contrario, el PP solo tiene el 5% de la representación en este segmento. Eso se traduce en que de los 39 municipios con menos de 5.000 habitantes, el PSOE gobierna en 27, Izquierda Unida en 6, el PA en 4 y el PP solo en 2. Es más, en los menores de 20.000 habitantes, en todos aquellos en los que la reforma quiere vaciar competencias, el Partido Popular solo gobierna en el 9%. O lo que es lo mismo, el PSOE gobierna en 54 de las 88 localidades sevillanas menores de 20.000 habitantes y el Partido Popular solo en 8. El porcentaje, más del 60% PSOE, 9% Partido Popular. Y a escala andaluza, el PSOE gobierna en más de la mitad de los municipios menores de 5.000 habitantes, el 53,3%. El Partido Popular solo gobierna de 3 de cada 10 municipios andaluces con menos de 20.000 habitantes. Por lo tanto, cabe preguntarse cuál es la verdadera intención de la reforma. Y, por supuesto, no quiero desaprovechar la oportunidad que me brinda este foro para rebatir las insinuaciones que determinados dirigentes del Partido Popular han hecho en estos días refiriéndose a que a algunos se le ha terminado el chollo. ¿A qué chollo se refiere? ¿Al de contar con 29 concejales con dedicación exclusiva de un total de 33? Señoras y señores, en esto no debería caber la demagogia, porque todos sabemos que en cualquier institución cada grupo político cuenta con su personal eventual aprobado en acuerdo plenario por unanimidad de todas las formaciones con representación en el Pleno, sea a escala local, autonómica o estatal. Pero aún más, es que nosotros llevamos haciendo un esfuerzo de ahorro y contención de gastos en ese ámbito que desmonta cualquier argumento como el que ha utilizado el Partido Popular. Y además quiero dejar muy claro que si el número de eventuales se redujera con la reforma, nosotros seríamos los primeros en acatar inmediatamente dicho mandato. Por lo tanto, en todo esto, quizá el reto inicial en torno a la reforma sea enfocar objetivamente la cuestión y dejar planteamientos partidistas a un lado. En definitiva, es ineludible hacer de lo local motivo de ley orgánica, o si lo prefieren, convertirlo en una cuestión de Estado. Por eso aquí, en este foro, quiero reformular el debate y volver a apostar por un tratamiento con rango de sujeto para los ayuntamientos y diputaciones. Por eso, ¿cómo no voy a aplaudir la decisión de la FEN de sentarse y generar debate dentro de la Comisión Nacional de Administración Local? Pues claro que sí. Tan disparatado es el anteproyecto que en estos días son numerosas voces del Partido Popular las que claman en su contra. Para no ir más lejos, efectivamente, ayer mismo el presidente de la Xunta de Galicia, que dijo, entrecomillado, la reforma necesita mucho sosiego, reflexión y pausa, y que debe mantenerse los servicios esenciales de proximidad. Y antes que él, el presidente de la Diputación de Zamora, que a su vez es vicepresidente de la FEN,
también del Partido Popular, reconoció que existen muchas alegaciones presentadas por parte de alcaldes del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de todas las formaciones políticas, así como de otras fuerzas que podrían atenderse, dice el vicepresidente de la FEI. O incluso el presidente autonómico de Cantabria, que dijo taxativamente: en mi comunidad no es capaz de asumir ninguna competencia más. Por eso me produce perplejidad y rabia el hecho de que lleguen voces discrepantes del Partido Popular con la reforma de todo el territorio nacional y, en cambio, aquí, en el Gobierno de la ciudad, el seguidismo y la apología en torno al anteproyecto sea total y absoluta. En definitiva, amigos y amigas, en la Comisión Nacional de Administración Local debería resonar preguntas como esta. ¿Qué Estado que quiera profundizar en democracia puede continuar después de 34 años destinando solo el 13% de sus ingresos a los gestores más cercanos a la ciudadanía? ¿Qué democracia es aquella en que la esfera local, es decir, la más cercana a los ciudadanos, es tratada como objeto desde otros niveles de gobierno? ¿Qué democracia concede a la administración local, parte vertebral del Estado, el mismo trato que a ámbitos sectoriales como puede ser la agricultura, el medio ambiente, el agua, el turismo? ¿Acaso no es tan o más importante la labor de un ayuntamiento, por pequeño que éste sea, que la de cualquier ministerio? ¿No han sido elegidos los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejales mediante unas elecciones democráticas? ¿No vale igual un voto en las elecciones municipales que en las generales? Y si es así, ¿con qué derecho entonces una esfera de gobierno invade, cercena y limita la autonomía de otra democráticamente elegida y constitucionalmente reconocida? ¿Acaso no debería ser una ley orgánica la que regule el régimen local como se exige para los estatutos de autonomía? Amigos y amigas, estas creo que deben ser las preguntas para iniciar el debate en esa Comisión Nacional. Es decir, amigos y amigas, vamos a tratar a la administración local como un objeto al que mordear, recortar y colorear al antojo del legislador estatal o autonómico, o por el contrario la vamos a considerar un sujeto con criterio propio y con personalidad política autónoma. Porque si ha quedado demostrado antes que la consolidación fiscal de este país no depende del peso de la deuda local, seamos consecuentes con el poder municipal y démosle rango de igual con el resto de niveles de gobierno. En definitiva, los ayuntamientos son sujetos de pleno derecho en la arquitectura estructural del Estado. O dicho al revés, los consistorios no son objeto ni peluche de nadie, a los que manipular o someter al antojo de poderes de ámbitos territoriales superiores. Necesitamos subjetivar lo local. Y una buena manera de hacerlo sería tomando en cuenta el documento por una reforma federal del Estado autonómico, que un grupo de expertos constitucionalistas ha elaborado para nuestra tierra. En dicha propuesta se otorga el mismo rango a los diferentes niveles de autonomía territorial y, aún más importante, prescribe que las atribuciones de cada escala de gobierno deben de ir acompañadas con suficiencia financiera. Junto a eso, en el apartado que concierne a las diputaciones, este texto deja la decisión propia a lo que se llama unidad federal, la existencia o no de las provincias. Y yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y es precisamente ahí donde en Andalucía, que contamos afortunadamente con una ley de autonomía local, la LAULA, que haría, pienso, ensamblar perfectamente la filosofía del nuevo Estado federal con unas diputaciones que se convertiría en nudo cooperativo local. Por lo tanto, si enfocamos desde esa perspectiva, obtendremos un poder local en el que, y esto es crucial, los municipios tienen la titularidad de la competencia y la provincia es la garante del ejercicio de esa competencia. Ese, además, es el camino para estar en consonancia con lo que la propia Unión Europea dicta al respecto, porque desde allí se nos habla de descentralización, desarrollo, democracia, mientras que aquí vemos cómo se intenta mutilar la autonomía municipal. Vientos de descentralización desde Europa, mientras que aquí se plantea de facto borrar de mapa núcleos menores de 5.000 habitantes. Democracia propugnada desde la Asamblea de Municipios y Regiones frente al secuestro de la autonomía municipal. Por eso, hoy, abiertamente quiero decir que los ayuntamientos no son peleles de nadie.
que son sujetos vitales y actores de pleno derecho en la arquitectura de nuestro Estado constitucional. Desde ahí repito la titularidad de la competencia sobre una materia y no solo sobre un mero servicio, tiene que ser y debemos apostar porque así sea siempre del municipio. Porque las diputaciones no estamos para suplantar al municipio en su competencia, no, sino para asistirlo con objeto de que las pueda hacer efectivas, pero el municipio. Y en esa línea, el paso adelante, cargado de valentía, sería partir de los postulados que vengo planteando y a los mismos acompañarlos de la siempre inconclusa y nunca abordada cuestión de la financiación local. Amigos y amigas, resulta frustrante asistir a informaciones que hablan de cuánto tiene que cobrar un alcalde, de cuánto tendrán derecho a sueldo y, sin embargo, no oír ni por equivocación nada relacionado con la suficiencia financiera de lo local. O dicho de otra manera, año tras año y van 34. Nadie se atreve a ponerle el verdadero cascabel que necesita el gato, porque lo verdaderamente relevante no es cobrar más o menos, que está bien que se estipule. Lo triste es que esta cuestión se utiliza para darle el boleón a lo trascendental, que es la financiación local. Pero como aquí venimos a propiciar debate, muy sucinto, voy a tratar de ofrecerle algunos datos. Alemania, Suiza, determinados países escandinavos, la participación de la administración local en los ingresos del Estado está en una horquilla de 20 al 25%. En nuestro país nunca pasó del 13%. Concretamente, en España, en el cierre del ejercicio 2012, el Gobierno central manejó el 55%, la comunidad autónoma el 33%, las entidades locales solo el 12%. Para que se hagan una idea, la subida de esa cifra, solo un punto, del 12 al 13, hubiese generado 5.190 millones de euros, que había incrementado los presupuestos, una media del 8,57% de toda España. Por ahí es por donde pienso yo que hay que abundar, aspirando gradualmente. No somos insensatos. Sabemos que esto no es una cosa de hoy para mañana, pero empecemos. Empecemos con una participación en la PIE, igual que pasa en otros estados, porque hace falta una solución que tenga continuidad y, más importante aún, rango constitucional. Ahí es, por tanto, donde hay que tener la valentía de debatir y de entrar en una negociación de gobierno del Estado, comunidades autónomas y entidades locales puedan negociar en igualdad de condiciones. Insisto, en igualdad de condiciones, sin convertir a nadie en pelele de nadie, porque después de 34 años de ayuntamientos democráticos hemos demostrado que tenemos la madurez necesaria y suficiente como para no ser adoctrinados por otras esferas de gobierno. Somos nosotros los que estamos codo con los ciudadanos y ciudadanas, o de manera más clara aún, somos la única administración que tiene vecinos y vecinas. Ni el Gobierno central ni la comunidad autónoma tiene vecinos. Y ese matiz, ese rasgo diferenciador, es más que una credencial, más que un motivo de peso como para poder hablar sin que nadie lo haga por nosotros. Porque es ahí donde ocurre la vida, en el vecindario, en la plaza del pueblo, en el autobús, en el tranvía, en el metro, en el mercado, en el bloque de vecinos, en la calle, en la tiendecita del barrio, en el bar. Y en esa realidad, queridos compañeros, con los que he compartido esta clase de matemática y de lengua, cuando el vecino o la vecina tiene un problema, una queja, sea la que sea, ¿dónde acude? A su ayuntamiento. Su ayuntamiento como primera opción, porque el mundo local es el verdadero detector de necesidades ciudadanas y es ahí a donde llegan las demandas de los vecinos antes que a ninguna otra escala de poder. Y precisamente por eso mismo existe tanta intranquilidad en el municipalismo a día de hoy. Y concluyo, para que nos vayamos a ver el fútbol. Tiro del refranero popular y colocando de cierre esa frase que sentencia a aquello que rectificar de sabio. Ahí es donde deseo que se instale el talante del Gobierno ante la reforma de la administración local,
que nos planteó el pasado 15 de febrero, porque a poco que miren a su alrededor, se encuentra con que los propios alcaldes, los del Partido Popular, también cuestionan en muchos casos la propuesta que han sacado adelante para que entre en su etapa de debate y posterior tramitación parlamentaria. Y para esa rectificación, el primer paso es cambiar de talante. Hay que cambiar el talante. Y ahí ya os comenté al principio que percibo, bueno, pues un cierto tono en el seno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que me hace albergar alguna esperanza. Sabiduría en la rectificación, acompañándola de la virtud de la humildad, para que junto a la revisión de lo local llegue unida la de los otros dos niveles del Gobierno. Todos en una misma mesa, todos con los mismos derechos a opinar y decidir, y todos dispuestos a hacer sacrificios en pro del interés general de los ciudadanos o vecinos, según se mire. No demos el debate por cerrado antes de tiempo. No cejemos en encontrar lo que nos une. No lleguemos al diálogo de un monólogo preparado. Desde mi perspectiva de municipalista convencido, bien estará lo que bien acabe. Y ese largo camino solo hemos dado el primer paso. Muchas gracias.